Pues esta invasión de chinches trae a muchos de cabeza, pero son buenas, son malas. Bueno, buenas no creo que sean, ¿no? Pues son malas, pueden transmitir alguna enfermedad, sí o no, qué es lo que pasa cuando le piquen, qué es lo que hay que hacer. Vía Zoom tenemos al doctor Alejandro Macías, médico infectólogo, internista y que además de todo fue nuestra guía durante toda la pandemia de COVID-19 y le agradezco por supuesto muchísimo por eso. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Paco, buenos días. Gusto de estar con su auditorio. ¿Qué tal? Te agradezco mucho que nos tomes este Zoom. Oye, cuéntanos un poquito. Si te pica una chinche, ¿esto es peligroso o no es peligroso? No es peligroso. De hecho, muchas personas ni siquiera sienten los piquetes de los chinches, no les hacen reacción, más o menos la mitad de las personas. A la otra mitad sienten sienten comezón, la roncha, y es muy característico que la chinche pica en una línea. Vas a ver que tiene una raya porque va picando hasta que se llena y entonces ya se desprende y se devuelve a esconder. Come y se va, como diría el clásico. Pero no es peligroso. O sea, ¿en algún momento la chinche tiene que ver con la higiene, con la suciedad, Alejandro? Bueno, parcialmente sí, ¿eh? Pero también es verdad que puedes adquirir chinches en un hotel de lujo, ¿eh? No se necesita necesariamente la suciedad, aunque sí, en condiciones de descuido, de suciedad, por ejemplo, en casas que tienen mucho tiempo sin asearse, es más probable que ocurran, pero no es indispensable, ¿eh? Ahora, en el caso de que ya te haya picado la chinche, que te haga una reacción importante, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O dejar que simple y sencillamente como un piquete de mosco se vayan desvaneciendo? Sí, no es diferente que tener piquetes de mosquitos, dejarlos que se desvanezcan. Si te da mucha comezón, se puede tomar un antihistamínico, por ejemplo, los comunes que conocen, pero la cetiricina, por ejemplo, que son antihistamínicos, pero en general se van a desaparecer solitos sin ningún problema. Ahora, en el caso, como se trata de sangre, ¿son capaces de transmitir una enfermedad de un ser humano al otro por este traslado de sangre que puedan tener? Ujú. Fíjate que la teoría diría todo eso, ¿eh? Porque en efecto los insectos que chupan sangre, digamos, prácticamente la mayoría transmiten enfermedades y serias. Por ejemplo, los piojos pueden transmitir el tifo, las pulgas, la peste y el tifo también. Los mosquitos se consideran los animales más peligrosos del mundo, puesto que transmiten el dengue, el zika, chikungunya, el paludismo, las garrapatas también transmiten muchas rickettsiosis, pero sorprendentemente, las chinches nunca han transmitido enfermedades, nunca se les ha relacionado con alguna enfermedad. Son latosas, sí, hay que atacarlas, sí, ¿Alguien pero quiere no hay que caer preguntar? en pánico, porque también ha habido ya hasta una histeria colectiva que a veces hay una chinche, alguien ve una chinche o dos. Y ya con eso están cerrando escuelas o oficinas, no sé, no se justifica de ninguna manera. Claro. Ahora, en el caso de la famosa chinche besucona, es una historia totalmente distinta, pero que no tiene nada Claro. que ver con lo que estamos viendo. No tiene nada que ver, es una chincha completamente distinta. Es una chinche más grande, se da en condiciones suburbanas o rurales. La chinche de cama a la que nos estamos refiriendo, se esconde generalmente en los colchones, en las orillas, en las butacas. No es común que ocurran en condiciones, por ejemplo, que dicen que en el metro. No es así, porque la chinche sale a comer y tiene que estar oscuro de noche. Entonces, tiene que ser ya sea en un transporte público, por ejemplo, un autobús suburbano y que apaguen las luces, o el cine, por ejemplo, o un hotel, que es donde más frecuentemente lo Claro. adquieres. En cambio, la chinche besucona, que también sale a comer de noche, en lugar de los textiles se encuentra en las paredes, en los techos, en las hendiduras por ejemplo, de una casa hecha de madera. Son completamente distintas. La chinche besucona, sí da la enfermedad de Chagas, que puede ser grave y te puede arruinar tu corazón y tus intestinos y puede ser grave. Esa es otra enfermedad, la que causa la trypanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. Finalmente, mi querido Alejandro, antes de pasar a otra pregunta, ¿en los aviones, por ejemplo, se pueden reproducir, pueden haber chinches? Sí, mira, todo es posible, pero sería muy, muy poco probable. Sobre todo porque, a ver, la chinche necesita comer 2, 3 veces al año, no más. Pero sale de noche o tiene que estar bien oscurito. Entonces sería poco probable que ocurra. Todo es posible, pero es muy poco probable. Lo más probable es que, por ejemplo, cuando adquieras chinches, la adquieras ya sea, por ejemplo, en el cine
o en un autobús urbano que tiene, no de butacas rígidas de plástico, sino de que tengan butacas de tela donde puedan esconderse, o en los hoteles sobre todo. Por eso cuando vayas a un hotel, nunca dejes la maleta sobre la cama, cuelga tu ropa, deja la maleta siempre en esos mueblecitos que hay para dejar la maleta despegada de la pared, que es donde más probablemente puedes adquirir unas chinches que te puedes Claro, llevar a casa, básicamente en los hoteles, inclusive en hoteles de lujo. claro. Pues querido Alejandro, si me lo permites, Quique Villanueva te quiere hacer una pregunta. Con mucho gusto, Enrique. Sí. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto Bien, saludarle. Enrique. Oiga, justamente en eso, la diferencia entre la chinche de cama y la trialoma o la besucona, ¿hay manera de hacer una diferencia y sobre todo los remedios? Porque ya tenemos muchos casos en donde que si le ponemos vapor de la plancha, que si hacemos algún merjurje entre ramas y esencias o también algún químico que a lo mejor a la larga puede ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, mira, la diferencia es franca, ¿eh? La chinche de besucón es mucho más grande. Se distingue muy fácilmente. Vean imágenes en internet y van a ver que no hay manera de equivocarse. Ahora, el tratamiento es ir por ellas casi una por una. Es importante entender que ya no les hacen los insecticidas. Eso de andar haciendo fumigaciones no solo no sirve para nada, sino puede dañar mejor o puede dañar insectos benéficos como las abejas, por ejemplo, pero las fumigaciones no acaban ni con los mosquitos, ni con las garrapatas, ni con las chinches. Para las chinches sí, en efecto, de esas planchas que hay para planchar la ropa vertical en los closets que arrojan un vapor a 60 grados, con esas, las orillas de los colchones donde crees que hay chinches son visibles, mata las chinches y mata los huevecillos. Entonces, cosas como esas son eficaces, pero esta es una labor de pico y pala, porque hay que estar sobre ellas, hay que tener todo un programa. Cuando encuentras chinches, hay que tener todo un programa. Y cuando hay camas ya demasiado infestadas, inclusive, llega el momento en que hay que tirar los colchones, pero son casos extremos. Así es. ¿Qué tal, doctor? Lo saluda Mónica Noguera. Y bueno, también esta pregunta, que cómo y cuándo llegan a extenderse de esta forma, de esta magnitud, estas chinches. Muchos hablan del cambio climático. ¿Tiene algo que ver? Claro, sí, sí, Mónica. Se han extendido por el cambio climático. Este año, por ejemplo, es el más cálido que ha habido. Entonces, en el hemisferio norte ha hecho mucho calor, fuera de lo habitual. Y hay lugares donde se han vuelto verdaderamente epidémicas. Y, por ejemplo, en París ahora es un gran problema. En París, en los cines de París, por ejemplo, en el transporte público. Pero tiene que ver también con la gran movilidad de la población y sobre todo con el abuso de los insecticidas, que hemos hecho fumigaciones para todo. Y lo que pasó es que se hicieron resistentes y ahora ya no les hacen los insecticidas. Muy bien, pues te agradezco mucho, querido Alejandro, como siempre, que nos orientes en estos temas que tienen que ver con la salud y te mando un fuerte abrazo. Sí, Paco, que estén bien, cuídense. Buenos días. Gracias, buenos días.